Bienvenidos de nuevo a mi canal. Como siempre, un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Hoy, como ya saben por la intro, vamos a profundizar en el tema que nos tiene a todos pegados a la pantalla, a las redes y a la conversación: la gestión, Can de Met y la infame reunión de No te salgas. Ya mencioné en la introducción, pero no está de más refrescar la memoria. No te salgas es más que un reality, es un fenómeno cultural. Un espacio donde la drama, las relaciones complejas y la exposición de la vida privada se entrelazan para crear una narrativa adictiva. Y en su último episodio, la tensión acumulada explotó en una reunión que quedará grabada en la memoria de todos los seguidores. Asterisco asterisco el escenario del caos, un resumen detallado asterisco asterisco. Para los que no están totalmente al día, hagamos un repaso más exhaustivo. No te salgas se basa en la interacción entre un grupo de personas, enfrentándose a desafíos, compitiendo por diversos objetivos y, sobre todo, lidiando con las complejidades de sus propias relaciones. El programa utiliza el morbo, la intriga y el conflicto como combustible para mantener a la audiencia enganchada. En este contexto, la gestión juega un papel crucial. Es la mano que maneja los hilos, la que toma las decisiones, la que intenta mantener el orden en medio del caos. Sin embargo, en este caso particular, la gestión parece haber cometido errores que agravaron la situación, en lugar de resolverla. Asterisco asterisco los protagonistas, un análisis profundo asterisco asterisco. Asterisco asterisco la gestión, el enfoque cuestionado asterisco asterisco. La gestión en este caso se refiere a la productora, a los responsables del programa, a quienes tienen el poder de influir en el desarrollo de la narrativa. Su rol es fundamental, ya que son ellos los que establecen las dinámicas, proponen los retos y, en última instancia, deciden cómo se abordarán los conflictos. En este episodio, la gestión ha sido objeto de duras críticas. Se le acusa de falta de transparencia, de no tomar en cuenta los sentimientos de los participantes y de alimentar el drama por el simple hecho de generar audiencia. La falta de tacto en la comunicación, la toma de decisiones unilaterales y la aparente falta de empatía hacia los involucrados han sido puntos clave de la polémica. Asterisco asterisco Can y Demet, la tormenta perfecta asterisco asterisco. Can y Demet, por su parte, son dos personalidades fuertes y con una historia de relaciones complejas. Son como imanes que se atraen y se repelen, un dúo dinámico que genera tanto amor como odio. Sus interacciones están llenas de pasión, resentimiento, cariño y conflicto. En la reunión, Can y Demet se enfrentaron cara a cara, sacando a la luz viejas heridas y reproches. Las acusaciones volaron, las defensas se levantaron y la tensión se hizo palpable. Sus personalidades chocaron, creando un ambiente explosivo que dejó a todos conmocionados. Asterisco asterisco la sociedad, el espejo de la reacción asterisco asterisco. Finalmente la sociedad, nosotros los espectadores. Somos los testigos, los jueces, los comentaristas y los que en última instancia determinamos el éxito o el fracaso de un programa como este. Nuestras reacciones son esenciales para entender el impacto del reality. En esta ocasión, la sociedad reaccionó con sorpresa, indignación, compasión y curiosidad. Las redes sociales se inundaron de comentarios, memes, análisis y debates. La reunión fue el tema de conversación número 1, generando un torbellino de opiniones y especulaciones. Asterisco asterisco la explosiva reunión, un análisis minucioso asterisco asterisco. La reunión fue el punto culminante de la temporada, un encuentro que prometía, y cumplió con creces en términos de drama y conflicto. Las expectativas eran altas y el resultado no decepcionó. Se convirtió en un evento televisivo que atrajo a millones de espectadores. Asterisco asterisco los motivos detrás del conflicto asterisco asterisco. Los detalles de la reunión aún están siendo debatidos y analizados. Sin embargo, se pueden identificar algunos factores clave que contribuyeron a la explosión. Asterisco 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 acusaciones y rumores asterisco asterisco las acusaciones de manipulación, traición y mentiras fueron constantes durante la reunión. Los participantes se acusaron mutuamente de actuar de forma deshonesta y de perjudicar a los demás. Asterisco 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 viejas heridas asterisco asterisco las relaciones entre los participantes estaban cargadas de historia y de resentimientos. El conflicto actual reabrió heridas del pasado, generando un ambiente más hostil y emocional. Asterisco 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 falta de comunicación asterisco asterisco la comunicación entre los participantes era deficiente.
Existía una falta de diálogo, de escucha y de empatía. Esto provocó malentendidos, desconfianza y frustración. Manipulación y juego la ambición y el deseo de ganar influyeron en la dinámica de la reunión. Algunos participantes utilizaron estrategias de manipulación para conseguir sus objetivos. Estrategia de la producción Las decisiones de la producción contribuyeron a la tensión. Algunos consideran que se tomaron decisiones para avivar el fuego, creando una situación más propicia para el drama. El impacto en la audiencia La reunión tuvo un impacto significativo en la audiencia. Generó una amplia gama de reacciones, desde la sorpresa hasta la indignación. Las redes sociales fueron el escenario principal para el debate y la discusión. La reacción de la sociedad La sociedad reaccionó de diferentes maneras. Críticas a la gestión La gestión del programa fue fuertemente criticada por su falta de tacto, su falta de transparencia y su aparente interés en el drama por encima del bienestar de los participantes. Debate sobre los participantes Los participantes fueron objeto de debate. Algunos fueron defendidos, otros criticados. Las opiniones fueron diversas. Reflexión sobre las relaciones La reunión generó una reflexión sobre las relaciones humanas, los conflictos y la importancia de la comunicación. Análisis de la autenticidad Se debatió sobre la autenticidad de las emociones y de los comportamientos. Algunos consideraron que todo era un montaje, mientras que otros creyeron en la sinceridad de los participantes. Creación de memes y contenido divertido El evento generó una ola de memes, parodias y contenidos divertidos en las redes sociales. Profundizando en las críticas a la gestión Las críticas a la gestión del programa se centraron en varios aspectos clave. Falta de transparencia Se acusó a la gestión de ocultar información, de manipular las situaciones y de no ser honesta con la audiencia. Falta de empatía Se criticó la falta de empatía hacia los participantes, de no tomar en cuenta sus sentimientos y de exponerlos a situaciones emocionalmente difíciles. Manipulación del drama Se acusó a la gestión de exagerar los conflictos, de alimentar el drama por el simple hecho de generar audiencia. Falta de ética Se cuestionó la ética de la gestión, de no respetar los límites y de priorizar los intereses económicos por encima del bienestar de los participantes. El papel de la comunicación La falta de comunicación fue un factor clave en el conflicto. La incapacidad de los participantes para expresarse de forma clara y respetuosa, de escuchar las diferentes perspectivas y de resolver los conflictos de forma constructiva agravó la situación. La importancia de la empatía La falta de empatía también fue un factor relevante. La incapacidad de los participantes para ponerse en el lugar del otro, de entender sus motivaciones y de tratar de comprender sus sentimientos generó desconfianza y resentimiento. Lecciones aprendidas y reflexiones finales La reunión de No te salgas nos dejó varias lecciones importantes. La importancia de la comunicación La comunicación es esencial para cualquier relación. Saber escuchar, expresar nuestros sentimientos de forma clara y respetuosa y resolver los conflictos de forma constructiva es fundamental. El valor de la empatía La empatía nos ayuda a conectar con los demás, a comprender sus motivaciones y a crear lazos más fuertes. La necesidad de una gestión transparente Los que tienen la responsabilidad de tomar decisiones deben ser transparentes, honestos y éticos. La búsqueda de la autenticidad Todos buscamos la autenticidad. Queremos ver a personas reales, con sus virtudes y sus defectos. Conclusión La explosiva reunión de No te salgas fue un evento que marcó un antes y un después en el programa. La gestión Cannes de Met y la sociedad fueron los protagonistas de un drama que generó debate, reflexión y emoción. El conflicto nos dejó importantes lecciones sobre la importancia de la comunicación,
la empatía, la gestión transparente y la búsqueda de la autenticidad. Un recordatorio de que al final, todos somos humanos, con nuestras alegrías y nuestras tristezas. Y en medio del drama, siempre hay espacio para la esperanza y la conexión. Bueno, familia, hasta aquí llegamos por hoy. Espero que este análisis más profundo les haya sido de utilidad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con mis conclusiones? ¿Qué fue lo que más les impactó de todo este asunto? Los invito a dejar sus comentarios, a compartir sus opiniones y a debatir de forma constructiva. Y por favor, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les pareció interesante, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su compañía. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.